Continuamos nuestro recorrido visual y comentado por las salas del Museo Diocesano. Una vez vista la sala de arte renacentista y barroco en la Parroquieta, abandonamos por un lateral la primera sala y nos dirigimos hacia la galería contigua, señalada en color naranja, que es la conocida como Crujía del Papa Luna. Una serie de galerías que rodean el edificio de la Parroquieta y que formaron parte del conocido como claustro de la catedral. Galerías construidas y reformadas en diferentes épocas y unidas sin solución de continuidad. Cada una de ellas es muestra de la arquitectura del momento en que fue levantada. Comenzamos pues este recorrido por la crujía gótica, de la que vemos una vista justo al salir de la Parroquieta, con sus esbeltas bóvedas de crucería y una gran portada románica a la que luego nos acercaremos. Esta galería es conocida como la galería o el claustro del Papa Luna porque fue precisamente gracias a la protección y al empuje de este pontífice, Benedicto XIII, cómo se logró construir este inicio de claustro que pretendía sustituir al antiguo claustro de los canónigos, el claustro románico, y levantar uno más acorde con la arquitectura de la propia catedral, que es un edificio gótico. Fue pues Benedicto XIII, don Pedro de Luna, de origen aragonés, el que colocó incluso sus armas en una de estas bóvedas, o fueron colocadas por el cabildo y el obispo de ese momento, en homenaje a la ayuda de este ilustre prelado. Continuamos el recorrido por esta galería viendo esta portada románica todavía, probablemente levantada hacia 1200, momento en que se está también comenzando, hacia finales de ese mismo siglo XIII, las obras de la Catedral de Huesca. Se reutiliza esta vieja portada del claustro románico, del claustro de los canónigos, como paso desde este lado norte, desde esta zona de claustros y dependencias, para acceso a la catedral. Una portada, como vemos, de arco de medio punto, con una serie de arquivoltas talladas con motivos pues, apropiados para este estilo románico, puntas de diamante, zigzag, y vemos también en el tímpano cómo aparece representada en el centro la figura de María con el niño de pie y a los lados lo que llamamos dos ángeles ceroferarios. Esto quiere decir que en sus manos portan una especie de candelabros donde se colocarían velas encendidas en las ceremonias solemnes y procesiones que tenían lugar desde este lugar del claustro hacia el interior de la catedral. Conserva parte de la policromía medieval original y en el fondo del tímpano vemos también como ya en época posterior, en el siglo XV, se representan otra serie de santos entre los que podemos distinguir a San Vicente, a San Lorenzo, patronos de la ciudad de Huesca, a San Miguel y el que probablemente sea San Pedro, un santo también muy vinculado con la catedral por ser una de sus advocaciones. Vamos a acercarnos ahora hacia esta galería viendo algunas de sus piezas más importantes, ya que es el lugar donde se expone la colección de pintura gótica, de pintura que llamamos del siglo XV, de escuela aragonesa y de estilo hispano-flamenco. Estamos viendo la misma galería desde el extremo contrario y ya vemos aparecer en sus muros algunos de estos retablos que no son muy numerosos, pero que son muy singulares porque constituyen una excelente muestra de los diferentes autores y tendencias de este siglo XV que tanto en Huesca como en todo su entorno pues, se desarrollaron y decoraron muchas de las iglesias también parroquiales de zonas rurales de este entorno de lo que hoy conocemos como la Hoya de Huesca. Gracias a estos retablos podemos ilustrar muy bien este panorama que fue muy rico y muy creativo en esta centuria de 1400. La mayor parte de ellos son obras de pintores locales o bien de talleres itinerantes que iban recorriendo el territorio en función de donde eran reclamados. Comenzamos viendo esta magnífica pieza que es el llamado retablo de Santa Ana o dedicado a Santa Ana y procedente de la antigua parroquia o de la parroquia de Tarbienta, de la antigua porque era un edificio medieval que fue reformado en época posterior y que conservaba retablos también de esos periodos medievales. Retablos que en su mayor parte
fueron destruidos o fueron desaparecidos. En concreto, este de Santa Ana fue desmantelado en el año 1936 durante los acontecimientos de la Guerra Civil, y de él únicamente conservamos 7 tablas de la zona superior. Se perdió por completo la parte baja del retablo, lo que llamamos la predela o el banco, y además una de las tablas de donde se deja hueco, que formaba parte del cuerpo. Este retablo fue realizado gracias a la colaboración de 2 pintores oscenses, Pedro de Zuera, del que más tarde veremos también una obra, y Bernardo de Arás, quien lo harían en torno al año 1449, es decir, hacia mitad de ese siglo XV. Este retablo, al parecer, según cita algún cronista de la ciudad y algún historiador, debió ser patrocinado por el personaje que aparece representado en el centro de la tabla central, en esta parte baja que estamos señalando. Esta mujer con un gran manto rojo, arrodillada delante de la santa titular, sería un retrato, como digo, de la donante del retablo, que está documentada gracias a alguna nota testamentaria y que debió ser una vecina de la localidad en este siglo XV llamada Pascuala Clavera. Vamos a ver cómo en este retablo, aparte de la tabla central, donde se representa a la santa titular, Santa Ana, Madre de la Virgen, con la Virgen en sus rodillas y el niño Jesús en las rodillas a su vez de la Virgen, en el regazo, entronizada en un gran trono, en una gran silla de estilo gótico, y alrededor de la tabla central, habitualmente cuando está dedicado este retablo a un santo o a una santa, se representan en menor tamaño y, como digo, alrededor de la escena central, otros momentos importantes de la vida, de la leyenda de estos santos. En este caso, la leyenda o la vida de Santa Ana y San Joaquín, su esposo, desde el momento en que son expulsados del templo por los sacerdotes que consideran que no han sido bendecidos por Dios porque no tienen descendencia, el momento en que San Joaquín es anunciado por un ángel que por fin va a poder tener un hijo, la tabla desaparecida, que era el abrazo ante la puerta dorada, el nacimiento de María, luego lo vamos a ver más de cerca, el momento de la presentación de María como una jovencita en el mismo templo de donde habían sido expulsados sus padres, y por último la escena de los desposorios de la Virgen. Siempre estos retablos se rematan en la parte superior, en el ático, con la escena del Calvario, es decir, de la muerte de Cristo. Como digo, vamos a ver un poco más de cerca algunas de estas tablas. Vemos aquí la central con esta magnífica figura de Santa Ana triplex o Santa Ana con triple generación, es decir, la abuela, la madre y el nieto y el niño, con esta riqueza en el colorido. No olvidemos que muchos de estos retablos fueron pintados todavía con la vieja técnica del temple, donde los colores son muy vivos, aunque no permiten hacer ese tipo de veladuras que veremos más tarde ya a partir del siglo, sobre todo XVI y especialmente en el XVII. Riqueza también en los fondos, con estos fondos ornamentales de color dorado, con este pan de oro que se aplicaba sobre el yeso, al agua, el yeso humedecido, para darle todavía más realce y más calidad a este tipo de pinturas. Y vemos, por ejemplo, en la parte alta, en este Calvario, en esta escena de la crucifixión, donde concretamente estos pintores que realizan esta obra destacan por estas escenas tan narrativas que son capaces de representar, llenas de personajes, donde vemos una gran expresividad a través de los gestos, no tanto de los rostros, donde todavía no se consigue esa expresión, pero sí de la gestualidad de muchos de ellos. Y vemos además el gusto que tienen estos pintores por el detalle tanto en el paisaje como en las arquitecturas de fondo. En este caso, un detalle muy concreto que aparece al fondo de esta escena y que podemos ver más de cerca, que es una deliciosa escena donde aparecen una serie de obreros, de canteros, de albañiles, construyendo lo que parece una fortaleza con las herramientas y los medios que se conocían en ese siglo XV, con lo cual nos está dando también mucha información de las formas de vivir, de los métodos de trabajar, de las técnicas de trabajo de estos siglos. Otra deliciosa escena, como digo, cargada de gracilidad, de simpatía en estos personajes, que es el momento en que un ángel anuncia a San Joaquín, que estaba retirado de Jerusalén,
donde vemos la ciudad construida al fondo y vemos que él está en el monte retirado con sus rebaños, con sus ovejas, porque era pastor, y vemos cómo están los animales en los cercados y de manera pues muy simpática, muy visual, como algunos de estos pastores que le acompañan están preparando la comida en este tipo de escenas que casi anuncian el costumbrismo posterior. También la escena de presentación de la niña, de María, muy jovencita, en el templo donde es entregada y donde vemos como otras mujeres del templo se asoman a esas ventanas para contemplar con una sonrisa insinuada en sus labios, y donde vemos pues ese gusto por parte de estos autores por desgranar y por representar este tipo de arquitecturas góticas. Continuamos en otro retablo muy singular de esta colección, el único, por otro lado, que conservamos completo, que es el retablo de la Coronación de María, un retablo que en este caso procede de la Catedral de Huesca, es de las pocas obras góticas que conservamos de la catedral. La Catedral de Huesca tendría un buen número de retablos, de obras, de pinturas de este mismo estilo y en esta misma línea gótica o hispano-flamenca o de estilo más vinculado a la arquitectura del propio edificio. Sin embargo, la mayor parte de ellas desaparecieron porque fueron sustituidas por retablos y obras ya de época posterior, sobre todo a partir del siglo XVI y especialmente en el XVII, cuando se renuevan casi todas las capillas y estos retablos, como digo, desaparecen. Lamentablemente, la mayor parte no hemos conseguido conservarlos, no se han conservado, salvo el caso, por ejemplo, de este, que procedía de la capilla de Todos los Santos, porque son precisamente todos los santos, o muchos de ellos representados de manera simbólica en este retablo, los que son testigos, los que contemplan la coronación de la Virgen, que es la escena central, María coronada como Reina del Cielo por las manos de su propio Hijo, de Cristo, mientras una serie de ángeles tocan alrededor de ella música celestial. Alrededor, como digo, en esas tablas que envuelven la escena central, aparecen representados algunos de los santos más singulares y más significativos de la cristiandad, siempre en el mismo número, que son 12, 6 arriba y 6 abajo, porque esta tabla que señalo, la de los apóstoles, es la que de alguna manera está dando el número y la simetría a la composición. Debajo de los 12 apóstoles aparecen en este caso padres de la Iglesia y fundadores de órdenes religiosas, en el otro extremo santos mártires y en la parte baja también mujeres santas, vírgenes y mártires. De nuevo la parte superior coronada por la escena del Calvario y en la parte inferior, que en este caso sí que se conserva, la predela con la escena también central del Calvario. Veamos alguna de estas tablas con mayor tamaño, el caso en este momento de los padres y mártires de la Iglesia, santos, la mayor parte de ellos, entre los que destacan la figura de los, de nuevo, patronos de la ciudad de Huesca, San Lorenzo con su parrilla, San Vicente Mártir con la rueda de molino o San Jorge, también un santo muy vinculado, en este caso a Aragón y a la propia ciudad de Huesca. Tenemos también a San Esteban, a San Cosme y San Damián, dos santos médicos, a San Pedro de Verona, San Sebastián, en fin, una serie de santos mártires, algunos de ellos con sus instrumentos de martirio en la mano, que los relacionan con tradiciones locales. Es un retablo muy elegante, es un retablo donde en este caso vemos esa escena baja de la Piedad, donde destaca un dibujo muy lineal, unas formas muy alargadas, muy estilizadas de estos personajes que lo dotan de una gran elegancia, quizás restándole naturalidad a las figuras, pero por otro lado sumándoles pues una cierta espiritualidad muy importante en este momento del siglo XV, en estos momentos medievales, en los que interesa mucho buscar esa trascendencia, esa elegancia y sobre todo esa espiritualidad en las figuras. Vemos también la tabla central, esta escena bellísima de la coronación con esos gestos, como digo, pues algo hieráticos en los personajes, pero donde, como digo, también destaca esas líneas ondulantes de los mantos, de los cabellos, que dotan a las escenas de especial elegancia. Estaríamos en un gótico todavía muy primitivo, en un gótico de principios de la primera mitad del siglo XV, dentro de lo que llamamos las corrientes del gótico internacional, del gótico quizás más de estilo o de origen más italiano, más del Trecento, de ese momento en que muchos de estos autores góticos les llega con 100 años de retraso estas corrientes, estas modas, y son capaces de copiarlas y de interpretarlas de este modo.
En esta tabla central, a destacar también el hecho de que en la parte más baja aparezca la firma del autor, que es Pedro de Zuera. Pere Zuera, podemos leer Pere Zuera, pintor, aqueste retablo pintó. Pedro de Zuera era un pintor documentado en la ciudad de Huesca en esta primera mitad del siglo XV, que quizá orgulloso y como expresión de su buen hacer y de la consideración que debía tener en ese momento, aunque no era lo habitual, firmó en esta tabla central o dejó constancia de su autoría, de su buena mano, de su pincel y de la calidad, de la hermosura, de la belleza, de la riqueza también en los oros, la buena técnica que dominaban estos autores góticos. Y vamos a ver por último otro retablo del que únicamente, por desgracia, en esta sala conservamos 3 tablas. Era un retablo magnífico, de gran tamaño, que procede y que estaba en la iglesia parroquial de Pallaruelo de Monegros, un pueblo al sur de la diócesis de Huesca, dedicado al Salvador. Era un retablo gótico por completo, un retablo de finales de ese siglo XV, todo de pintura sobre tabla, con la polsera que lo envolvía, y la tabla central o la escena central había sido sustituida en cambio por una imagen de estilo barroco. Este retablo, igual que otros que tenemos en la sala, fue desmantelado y destruido en 1936 para la Guerra Civil, salvándose únicamente las tablas de la parte baja, las tablas de la predela, que son las que vemos colocadas en los lados de esta misma imagen, y una de las tablas superiores. Este pintor que realiza este retablo, el que tenemos muy bien documentado, Martín de Soria, lo conocemos y además podemos saber con exactitud la fecha en que fue pintado, porque una de las tablas que fue destruida se nos relata en documentos antiguos cómo en ella se conservaba la firma y la fecha de esta obra, que era el año 1485. Vemos composiciones en esta parte baja donde se representan los momentos de la pasión de Cristo. Aquí tenemos la escena de la oración en el huerto de los olivos, a continuación el prendimiento, como vemos aquí que incluso aparece San Pedro cortándole la oreja a Malco, de la que brota incluso sangre, el momento del lavatorio de Pilatos, la flagelación, camino del Calvario y por último la crucifixión, unas escenas, como digo, con composiciones muy abigarradas, muy llenas de personajes, que contribuyen también a la viveza de los hechos que se están relatando, escenas, insisto, en este tipo de retablos góticos medievales que son muy didácticos y que son también muy narrativos, tratan de contar muchas cosas en poco espacio para que al espectador, para que a los fieles que se acercaban a estos templos les quedara la historia pues muy bien contada delante de sus propios ojos. De nuevo vemos que hay un interés ya por el naturalismo, por crear una especie de sensación de realidad a través de los escorzos o del intento de escorzos, de la profundidad, de la perspectiva, pero vemos como en cambio en los fondos de muchas de estas escenas, a pesar de colocar árboles o de fugar hacia el fondo el paisaje, se sigue colocando el oro que hemos visto todavía en retablos más antiguos, esos fondos dorados que le dan un carácter muy ornamental y muy decorativo. Vemos la escena también bellísima de la circuncisión del niño Jesús, una escena muy vinculada iconográficamente a lo que sería la infancia de Cristo, como se relata y como sería la tradición hebrea. Al 8º día de su nacimiento es llevado al templo para presentarlo y para que se proceda a su circuncisión, que en este caso la lleva a cabo pues, un sacerdote del templo en el mismo altar, donde con ese instrumento está procediendo a la pequeña operación. Vemos el gusto también que tienen estas escenas, insisto, por esa parte más ornamental, tanto en los mantos que van ricamente decorados como en los pavimentos del suelo, incluso en los tocados. Vemos este tocado, por ejemplo, esa especie de turbante, algo orientalizante también, que lo dota de especial decoración, de especial carácter ornamental. Y vemos también cómo en muchos de estos retablos destaca este tipo de estucado en volumen, también dorado, en los mantos, en los bordes, en los nimbos, que lo hacen también especialmente rico. Abandonamos esta parte del claustro gótico para dirigirnos hacia otra de las galerías de la misma zona, que fue reformada ya en el siglo XVIII y que es la que expone, en este caso, la parte dedicada a pintura mural, también medieval, y escultura
esculturas, sobre todo tallas policromadas de ese mismo periodo.